Apocalipsis capítulo 13, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este estudio, Señor. Danos sabiduría, inteligencia. Sigue, Señor, ayudándonos a crecer en este libro profético, Padre, dándonos entendimiento y sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús recibe toda gloria y honra. Amén. Apocalipsis capítulo 13. Eso es algo bien importante de Apocalipsis 13. Es que para entender Apocalipsis 13 tenemos que entender la visión que tuvo Daniel en el libro de Daniel capítulo 7. También tenemos que entender que el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Recuérdate que el rey tuvo un sueño y él quiso que alguien le interpretara el sueño, pero él no quería decir cuál era el sueño. Y no había nadie en el reino que podía decirle el sueño. Hasta que Dios le reveló el sueño del rey Nabucodonosor, Dios solo reveló a Daniel. Daniel le reveló el sueño y la interpretación del sueño. Eso es Daniel capítulo 2, el sueño del rey Nabucodonosor. Ese sueño, muchas universidades, institutos, seminarios enseñan que el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 es igual que la visión de Daniel en el capítulo 7. Eso no es correcto y nosotros vamos a enseñar y explicar por qué el sueño del rey y la visión de Daniel no es lo mismo. Son diferentes eventos. La visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 es una visión de lo que va a suceder en el futuro y concuerda con Apocalipsis capítulo 13. Para entender Apocalipsis 13 hay que mirar Daniel capítulo 7. Y lo que vamos a hacer en esta noche es vamos a leer el Apocalipsis 13. Y después la asignación es, durante la semana, lea el capítulo 7 de Daniel. Y la semana que viene vamos a dialogar para ver la semejanza. Apocalipsis capítulo 13, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar. Y esto es Juan el apóstol, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Comenzando con el 1, observando el 1, ya estamos viendo algo negativo. Estamos viendo que estos 7 cabezas y estos 10 cuernos tienen un nombre que es blasfemo, ¿verdad? Blasfemo. Podemos ver aquí que ya estamos hablando de algo negativo, algo posiblemente diabólico, algo satánico. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que estamos viendo es que esto está representando como posiblemente naciones o un reino o un imperio diabólico o satánico. Y inmediatamente lo sabemos porque dice que está el nombre de blasfemo. ¿Cómo dice? Blasfemo, es lo que dice ahí. Blasfemo. Ok. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león. Y el dragón le dio poder, y su trono y grande autoridad. Ahora está hablando de que esta bestia era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león. Vemos 3 imágenes o 3, ¿verdad? Criaturas, 3 bestias
El dragón no es número 4. El dragón siempre representa ¿a quién? Satanás. Satanás. El dragón, Satanás, la serpiente antigua. El dragón es Satanás o el diablo. Y es el dragón que le da el poder. No solamente le da poder, le da su trono, su posición, y le da gran autoridad. ¿Ok? Autoridad es... ¿Qué es la diferencia de poder y autoridad? ¿No es lo mismo? ¿Qué usted cree que es la diferencia de poder y de autoridad? ¿Alguien? Diferencia. ¿Qué es la diferencia? Porque está diciendo que el dragón le da poder, le da su trono, que viene siendo su posición, su rango, y le da grande autoridad. Entonces, no, el poder y autoridad no es lo mismo. Si no es lo mismo, se asemeja. es semejante, pero ¿qué es la diferencia? Tiene mucha similitud, porque si tiene poder, él va a ejercer por medio del poder la autoridad a la obediencia para que lo obedezcan. ¿Qué usted cree que la palabra autoridad embarca? Como que autoridad es más que poder, dominio. Más dominio. Ok, exactamente. Autoridad es dominio sobre otras naciones, sobre otros pueblos. Autoridad es, por ejemplo, hay cristianos que tienen el poder del Espíritu Santo, pero no tienen autoridad para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios. Tienen el poder, pero no ejercen la autoridad sobre el diablo y sobre los demonios. Autoridad es poder, como tú dices, dominio sobre algo. La autoridad es que va a tener autoridad sobre las naciones, las lenguas, los reinos, el poder. ¿Ok? Esa es la diferencia. Tú puedes, la bestia puede tener poder para hacer milagros, poder para hacer otras cosas, pero autoridad para dominar a otros. ¿Ok? Y la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies como oso, su boca como boca de león. Los hermanos que estuvieron aquí no lo digan, pero hermana Lourdes, ¿qué usted cree que es el leopardo? ¿Qué es la boca de león? ¿Qué los pies como oso? ¿Qué es lo que de qué estamos hablando de aquí? Estamos hablando de un monstruo, de una bestia, de una identidad, de un demonio bien, ¿verdad? Son como imperio. Imperio, exactamente. Como estamos hablando de imperio, de un reino, de un imperio. Y estos diferentes bestias son representaciones de diferentes naciones, diferentes imperios. Y eso lo vimos en el sueño del rey. Cuando Daniel le interpretó el sueño, él le explicó, y también lo vamos a ver en Daniel capítulo 7. Pero hoy no vamos a tocar eso porque es mucho. Estamos hablando de imperio, de reino, ¿verdad? Ahora, el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida no está diciendo que esta herida va a causar muerte, pero casi. Una herida de muerte, pero fue una herida, yo creo que están llegando ahora. ¿Sí? Pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló. ¿Qué usted cree de eso, hermana? Según lo que tengo entendido es que posiblemente una de estas naciones va a ser herida por guerra, algo le va a suceder. Va a ser atacada, va a ser herida, por poco es destruida, pero entonces vuelve a revivir, vuelve a ser restaurada. ¿Ok? Sí, pero cuando dice... Dios le bendiga.
pero cuando dice, y en lo último, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ajá. Eso yo lo interpreto como cuando las personas, tú le predicas el evangelio y ellos se van en el lado contrario y por más bonito que uno se lo pinte, como que lo malo, como que tendría más fuerza que lo bueno. Yo lo interpreto como de esa manera, no sé si estoy... Cuando dice que la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ajá. Estaban más, en otras palabras, estaban más... ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Impresionados de lo malo. De lo malo en vez de lo bueno. Y hay un texto que dice: en los tiempos finales llamarán lo bueno malo y lo malo bueno, ¿verdad? Ajá. Están más impresionados de lo que ocurrió aquí, pero no sabemos exactamente lo que ocurrió, pero que estamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Ajá. Dios le bendiga. Vine a escuchar, vengo directo a trabajo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Estamos hablando de la visión de Juan. Él vio una bestia que salió del mar. Esta bestia tenía tres cabezas, una como leopardo, una como pies como león, pies como oso y boca como león. Entonces, hasta ahora estamos de acuerdo que esta bestia no es un monstruo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis en los tiempos finales. No es un monstruo, no es una criatura, sino que está representando como que imperios, como reinos, como naciones, ¿ok? Y la pregunta que estamos haciendo es: ¿qué representa el leopardo? ¿Qué representa el león? ¿Qué representa ¿qué es lo otro? El oso, el leopardo y el león. Son las tres criaturas que estamos viendo aquí. Ahora, cuando habla del dragón, pues nosotros sabemos, el dragón no es la cuarta bestia, sino que el dragón es el que le da el poder, le da su trono y su grande autoridad. Estamos hablando que el dragón siempre representa a Satanás. Él es el Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 12. El dragón le dio frente a la mujer. Sabemos que el que atacó a los niños era Herodes, pero Herodes estaba influenciado por el dragón, por Satanás. El dragón en Apocalipsis capítulo 12 es echado fuera, la serpiente antigua, Satanás. El dragón sabemos que es el diablo. El diablo le va a dar poder a esta bestia, pero esta bestia se compone de tres bestias o tres cabezas. Y dice, una es semejante al leopardo, el otro al oso, el otro al león. La pregunta es: ¿quiénes ustedes creen que es el leopardo? ¿Quién es el dragón? No el dragón, perdón, el león. ¿Y quién es el oso? ¿Alguna idea? ¿El león? ¿Quién es el león? ¿O quién tú piensas que es el león? Bueno, usted lo ha dicho también anteriormente. Representa el imperio de Nabucodonosor. Ajá. Okay. Pero yo he escuchado que eran de las naciones, se refería a... Ajá. No lo había escuchado, no sé si sea verdad. Pero, o sea, como que fuera, el oso era Rusia, el águila de Estados Unidos. Vamos a parar con, esto pasó en el otro estudio, lo mismo. Rápido todo el mundo dice que el oso representa Rusia. Siempre eso fue lo que Exactamente. El oso representaba los Persia. Ok. Ahora tú estás mezclando el sueño y la visión. El sueño del rey Nabucodonosor y la visión de Daniel. de Daniel. Ok. Los hermanos que no estuvieron. Sí.
una de las cosas que dije es bien importante de entender que el sueño del rey Nabucodonosor sí fue revelado a Daniel y Daniel le dio la interpretación. Si estudia Daniel capítulo 2, va a entender lo que representa el estatua de metal, que tenía diferentes tipos de metales, oro, ¿verdad? Brass y bronce y todo eso, ¿verdad? Daniel tiene una visión en el capítulo 7 de Daniel. Para entender Apocalipsis 13, tienes que entender la visión de Daniel en el capítulo 7, pero no mezcle el 7 con el 2. No mezcle la visión de Daniel con el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque eso es lo que está las universidades, los colegios, los institutos bíblicos, y están enseñando que capítulo 2 y el capítulo 7 es lo mismo. Que el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel es lo mismo. No. Nosotros vamos a aprender aquí en las próximas 2 semanas que estamos hablando de dos cosas distintas. El imperio de Nabucodonosor. Aunque tengan similitud. Sí. Aunque sean parecidas. No son parecidas hasta que llegue a los pies de la estatua. Okay. Cuando tú llegas a los pies de la estatua, habla de 10 dedos, ¿verdad? El reino dividido en 10. Okay. Y ahí es que entramos a la visión de Daniel. ¿Sabes? O sea, el sueño de Nabucodonosor termina en los pies. Es una línea de tiempo. Porque eso es la última época, ¿verdad? Ajá. El reino romano cuando es dividido, cuando se rompe, ¿verdad? Hay una piedra que es lanzada y le golpea los pies. Ese es el Mesías. Y el reino, el imperio romano termina. Y entonces esta visión, Apocalipsis 13 y la visión de Daniel, es en los primeros versículos, el leopardo, el oso y el león, es el imperio europeo. Pero entonces de ahí va a salir el sistema del anticristo, que se desarrolla durante los 7 años. La visión de Daniel está en el desarrollo, pero en este capítulo vamos a ver que cuando la bestia que sale del mar, va a haber otra bestia también que va a salir de la tierra, y después esa bestia que sale de la tierra introduce la imagen de la bestia, y vamos a saber que eso va a pasar durante la tribulación. Sabemos que el oso representa Rusia. Eso es lo que aprendimos, ¿verdad? Ok, una pregunta. ¿Y la imagen esa que sale del mar, eso no representa a las naciones? Sí. ¿Sí? De eso estamos hablando. Okay, dice 10 cuernos. Ok, los 10 cuernos. Recuérdate que el estatua del sueño de Nabucodonosor termina en los pies. Okay. Recuérdate que es una línea de tiempo. Nabucodonosor era la cabeza. Después vino el imperio el oro, que era Nabucodonosor. El reino de Babilonia. Después viene la plata, que es de aquí a aquí, ¿verdad? La plata es Persia. Después de la plata viene brass, que es bronce, creo. Brass, que es el imperio griego, romano. O el romano. Ajá. Romano. No, perdona, griego, tú estás correcta. Griego. Ajá. Y después, cuando llega aquí, es hierro, iron. Y hierro es el imperio romano. Ok, el romano. Y después a lo último, cuando llega a los pies, es hierro mezclado con barro. Ajá. Y ahí es cuando la piedra azotea se divide entre las 10 naciones.
So, ahora cuando entramos a Apocalipsis 13, estamos hablando de la bestia que sale del mar. ¿Qué tiene? Tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos es la representación de los 10 dedos de las naciones divididas. Okay. So, entonces, cuando habla del leopardo, el oso sabemos que es Rusia, el leopardo es Alemania. Y ¿cuál es la otra? El leopardo es Alemania. Ajá. So, hay que estudiar historia para saber qué representa. So, ¿por qué Alemania representa el leopardo? Tenemos que estudiar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas esas guerras y conflictos que sucedieron en Europa en esos tiempos. En este estudio no vamos a discutir eso, pero Alemania estaba construyendo tanques antes de la Primera Guerra para un conflicto, y todos los tanques de Alemania tenían nombres de gato, y uno era el leopardo. Y todos los nombres de los tanques, diferentes tanques, tenían nombres de la familia de los gatos. El oso, ¿verdad? Rusia, porque ese también, yo creo que, no sé si el oso está en su bandera, pero es el emblema, el símbolo de esa nación. Nosotros automáticamente sabemos que el águila representa América, pero eso no está en la Biblia. O sea, si estudiamos el libro de Apocalipsis, estudiamos toda la Biblia, nunca va a hacer referencia a América como el águila, aunque nosotros sabemos que América es el águila. Hay un texto que lo discutimos la semana pasada en Apocalipsis, que está hablando de la mujer que huyó al desierto por tiempo y mitad de tiempo, y es llevada por 2 alas de águila. Ahí es que muchos de los cristianos están tratando de interpretar ese texto como que es América la que va a ayudar a Israel durante su última persecución por esos 42 meses. Pero yo estoy enseñando que no podemos coger ese texto, y aunque ese es el texto que siempre usan, que es América, porque América es el águila, yo enseñé, y lo enseñé la semana pasada, las últimas 2 semanas lo he enseñado, que esos son los 2 testigos. Porque si nos mantenemos en el contexto del capítulo, estamos hablando que los 2 testigos la va a cuidar y la va a llevar al desierto por 42 meses, y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, que ellos van a profetizar por 42 meses. Ahora, el leopardo representa Alemania, el oso representa Inglaterra. Okay. Si tú miras la bandera de Inglaterra, siempre tiene el león. Dijiste Rusia. Rusia es el oso. Ajá, el oso. El león es Inglaterra. León y Inglaterra. El leopardo es Alemania. Y para después tenemos que entonces mirar las guerras que sucedieron. Alemania, recuérdate, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando se cayeron en español no sé si cómo decirlo, Berlin Wall, el muro de Berlín. Cuando tumbaron el muro de Berlín. Ahí también están esos símbolos. Entonces, también tenía alas como de paloma, pero no es águila. Entonces, ¿qué tipo de paloma era? Era la, ¿cómo se dice rooster en español? ¿Gallo? El gallo. El gallo. Can you show the pictures of the gallo there? Que es Francia. En la visión de Daniel, en el capítulo 7, te habla de que del león tenía alas, y la gente rápido piensa en águila, pero es Francia, porque de Inglaterra también hubo algo en la historia que tiene que ver con Francia. Francia siempre tenía el gallo en su bandera por un tiempo. Y yo escribí todo esto en mis notas. Después fue establecido, déjame ver si encuentro el papel. El gallo era símbolo de esa nación por mucho tiempo. Establecido, perdí mi papel con las notas. Anyway, por Napoleon. You want there's a
written thing. Oh, go ahead and read that. Revolutionaries adopted the rooster as an emblem of peasant origins. O sea, adoptaron el gallo como Un emblema. un emblema. Ajá. Of peasant origins, vigilance, and the new republic. Malvin, can you stay put? Briefly placing it on some military flags and the state seal. Napoleon I, early 1800s, rejected the rooster, claiming it was too weak to represent the French Empire, and replaced it with the Roman imperial eagle. Oh, so él quitó el gallo y lo cambió con el águila. Te recuerda mucho, tú vas a ver eso en las películas, con el imperio que... It's Napoleon. Oh, ese es Napoleon. So él lo cambió con las alas de águila porque él dice que el gallo era muy débil y lo cambió con alas de águila. The July monarchy and the Second Republic, the rooster made a comeback, that's 1830, 1848, and was officially included on the National Guard flags and state seals. Después de haber quitado, lo volvieron a incorporar también en el sello del Estado, en las monedas, el gallo. And then Napoleon III removed the rooster again, but it returned during the Third Republic, 1870. Napoleon el tercero lo removió y después en 1860 volvieron a traer el águila. Lo que está pasando es esto, mira, un baja y sube, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con los reinos. Se levantan, se caen, se levantan, se caen. Y eso es lo que quiero que entienda con Apocalipsis capítulo 13. Algo va a suceder que va a ser herido. La bestia va a ser herida y va a ser una herida mortal como de muerte, pero entonces va a revivir. No es la bestia completa, pero una porción de la bestia. Puede ser una de esas naciones que va a ser herida. Ahora mismo, por ejemplo, Ucrania, ¿verdad? Está herida. Está perdiendo la guerra, ¿verdad? Recuerda cuando está hablando de los 10 cuernos, un cuerno es removido, después viene otro, y después, pues, ¿qué está pasando? Ucrania está perdiendo la guerra, Rusia la que está ganando, ese cuerno está como que, ¿verdad? Caído, pero el cuerno va a volver a levantarse. No estoy diciendo que ese es el mismo cuerno de aquí, pero es una idea para que entiendas, reinos se levantan, reinos son derribados, caen y se levantan. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos al 3. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algo le va a suceder a esta nación, a esta bestia. Va a ser herida, pero entonces va a volver a revivir, va a volver a ser restaurada. Y el mundo se va a maravillar, ¿verdad?, de este acontecimiento. Y adorarán al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adorarán a la bestia, diciendo quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Ok, vamos a parar aquí y voy a hacerle una pregunta. ¿Quién es la bestia para ustedes? Si tú estás en la calle evangelizando, hablándole a alguien allá en la calle y te preguntan, ¿quién es la bestia? ¿Cómo tú vas a responder a eso? La bestia. ¿Quién es la bestia para usted? El anticristo. El anticristo. Ok. ¿Quién más? Yo estuve leyendo ahorita aquí, rapidito estuve leyendo Daniel y habla sobre los gobernantes. Gobernantes. Está supuesto estar en Apocalipsis, no en Daniel. No. Como me dijiste que había que leerse Daniel para poder entenderlo, entonces me metí para Daniel para ver, para poder enfocarme, ¿sabes? Está bien. Ok, hermano, hasta ahora lo que quiero que quite de la mente es, vamos a quitar de nuestra mente un individual. Okay. Y vamos a hablar estamos hablando de las naciones. En versículos 1, 2 y 3 estamos hablando de naciones, no es un individual. Estamos hablando de nación, como tú estás diciendo, gobernadores o gobernantes. Sí. Porque fuiste a Daniel y viste, porque Daniel te va a explicar. Claro, y lo explica bien. Pues léelo, comparte con nosotros.
Leemos un poquito. Claro que sí. Y vamos a no mirar Daniel por 7. ahora. Cuando lleguemos más allá, entonces vamos a ver si podemos encontrar el anticristo como el individual, el hombre de pecado, el hombre que va a defamar el templo. Ahora, recuérdate de esto, en el libro de Apocalipsis no va a haber mención de un anticristo. Nunca vas a ver la palabra anticristo en el libro de Apocalipsis. Yo trato ni decir anticristo. Todavía no. Lo voy a leer desde el principio. Léelo. Estamos en Daniel capítulo 7. Ajá. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una noche durante el primer año del reinado de Belsasar sobre el imperio de Babilonia, Daniel tuvo un sueño que decidió poner por escrito. Esta es la descripción de lo que vio. En mi sueño vi una gran tormenta sobre el océano, con fuertes vientos que soplaban de todas las direcciones. Luego 4 enormes bestias salían del agua, cada una distinta a las otras. La primera era como un león, pero tenía alas de águila. Mientras yo observaba, sus alas le fueron arrancadas. Lo levantaron del suelo y lo pararon sobre sus patas traseras, ¿no? Como un hombre, y le fue dada la mente de un hombre. Ok, un momento, con permiso. Tú ves ahí en el 4, primero, la primera bestia fue como un león y tenía águilas, alas como de águila, como la del águila. La razón que te estoy diciendo que son alas como el gallo es porque estamos buscando el original griego. Y ahí es cuando cambian el original griego, va a cambiar y no es como águila, es como gallo, pero no importa porque vimos la historia que trataron de cambiarlo de gallo a águila anyway y para atrás para gallo, ¿verdad? Ok, entonces usted ve que en Apocalipsis capítulo 13 solamente habla de 3 bestias: león, el leopardo y el oso. No menciona nada de alas como águila o como gallo. Sigue. Ok, estamos en el 5, ¿verdad? Ajá. La segunda bestia se parecía a un oso. Tenía un costado más alzado que el otro. Tenía 3 costillas entre sus dientes y oí una voz que le decía: ponte en acción, devora mucha gente. La tercera de esta bestia extraña se parecía a un leopardo, pero en su espalda tenía 4 alas como la de las aves, y tenía 4 cabezas, y se le entregó gran poder. Luego la cuarta bestia que vi en mis visiones nocturnas surgió del océano, demasiado terrible y espantosa, tanto que no la pude describir, e increíblemente fuerte. Devoraba a todas sus víctimas desgarrándolas con sus enormes dientes de hierro y aplastaba las sobras bajo sus patas. Era diferente de todas las otras bestias y tenía 10 cuernos. Mientras estaba mirando los cuernos, de repente otro cuerno pequeño apareció entre los demás, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados con sus raíces para darle lugar al pequeño. Este cuerno pequeño tenía ojos de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Cantó el anciano. Estaba observando cuando de pronto fueron puestos tronos y un anciano cargado de años se sentó para juzgar. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabello como la más blanca lana. Se sentó sobre un trono envuelto en llamas, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él. Millones de ángeles estaban a su servicio, y otros cientos de millones estaban parados delante de él. Luego la corte comenzó su sesión y los libros del juzgado divino fueron abiertos. Y usted sabe que de qué está hablando ahí, ¿verdad? El final. Eso es el final. Eso es el juicio de Dios, ¿verdad? El anciano de los días es el Señor Jehová, que juzga a las naciones, acompañado con sus miles de ángeles. Sigue leyendo. Yo seguí mirando mientras escuchaba las cosas tan arrogantes que el cuerno pequeño decía.
Pude ver que mataron a la cuarta bestia y que su cuerpo fue consumido por el fuego. En cuanto a las otras 3 bestias, vi que sus reinos les fueron quitados, pero se les permitió seguir viviendo por un poco de tiempo. Luego seguí viendo en mis visiones nocturnas, vi la llegada de uno que parecía un hombre ordinario, traído sobre nubes del cielo. Se acercó al anciano cargado de años y lo llevaron ante él. Le dieron la facultad de gobernar, reinar y ser tratado con un gran respeto en todos los pueblos, culturas y naciones del mundo, para que siguieran sus disposiciones. Ok, un momento. ¿Usted sabe la diferencia del señor creo que dijo, no, es que lo estoy leyendo en inglés. Okay. El anciano de los qué? De los... O sea, traído sobre nubes del cielo, se acercó al anciano cargado de años y lo llevaron ante él. Anciano cargado de años. ¿Quién es ese? ¿Ve? Quiero que note la diferencia de 2 personajes aquí. El anciano cargado de años, y entonces en el 13 dice, y vi al Hijo de Hombre, que fue cargado en las nubes del cielo, ¿verdad? Lee el 13, léelo otra vez. Okay. Luego seguí viendo, en mis visiones nocturnas vi la llegada de uno que parecía un hombre ordinario, traído sobre nubes del cielo. ¿Quién es ese? Ordinario, traído sobre nubes del cielo, Satanás, ¿no? Ese es Jesús. Jesús fue el Hijo del Hombre, ¿no? Sí, Jesús en su segunda venida viene en las nubes. So, el Hijo del Hombre o uno como hombre, ese es Jesús. ¿Y quién lo trajo? O sea, sigue leyendo. And came, y vino al anciano cargado de días. cargado de años, ajá, y lo llevaron ante él. Ese es Jehová Dios. Está Jehová el Señor Jesús y Jehová Dios. La distinción entre Dios Padre y Hijo Jesús. Wow. ¿Ah? Sí, está bueno. So it's describing God as like an old elderly man, The ancient of days. and Jesus just like an ordinary man. Ajá. ¿Viste la distinción entre esos dos? So, el anciano cargado de años es Dios y el Hijo del Hombre es Jesús. Ok. Sigue leyendo, hermano. Le dieron la facultad de gobernar, reinar y ser tratados con gran respeto en todos los pueblos, culturas y naciones del mundo, para que siguieran sus disposiciones. Su poder es inmenso, nunca se acabará, su gobierno jamás será destruido. Y eso es Apocalipsis capítulo 11, 15. El séptimo ángel suena la séptima trompeta y ahí aparece Jesús, el Mesías, para reinar por los siglos de los siglos, a reinar todas las naciones sobre la faz de la tierra. Ese es ese texto. Estamos hablando del final de los 7 años. Y estamos hablando del principio del milenio. Y él va a reinar por 1000 años. Satanás es soltado por un poquito de tiempo, pero después derrotado. Y vuelve, el Señor Jesús sigue reinando sobre esta tierra por eternidad. Amén. ¿Okay? Sigue leyendo a ver si vemos un poco más de lo que está hablando Apocalipsis 13. Vamos con el 15. Ajá. Yo estaba confundido y turbado por todo lo que había visto. Así que me acerqué a uno de los que estaban parados al lado del trono y le pregunté el significado de todas estas cosas. Y él me las explicó. Esta cuarta bestia enorme, me dijo, representa 4 reyes que algún día reinarán sobre el mundo. Ahí está, la Biblia se interpreta ella misma. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán, 4 reinos. Dale. Pero al final, los santos de Dios Altísimo dominarán los gobiernos del mundo para siempre. Entonces le pregunté acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, con sus dientes de hierro y garras de bronce, que devoraban a todas sus víctimas y pisoteaban las obras. También le pregunté sobre el significado de los 10 cuernos y el cuerno pequeño que surgió después y que destruyó a 3 de los otros. El cuerno con los ojos y la boca que hablaba con tanta arrogancia, el cuerno que parecía más fuerte que los otros, porque yo había visto este cuerno luchando contra los santos de Dios
y venciéndolo, hasta que vino el anciano cargado de años e hizo justicia al pueblo de Dios Altísimo, que se había complicado el tiempo para que el pueblo de Dios tomara la rienda del reino. Esta cuarta bestia, me dijo, es el cuarto poder que reinará sobre el mundo. Será diferente a todos los otros, más violento y terrible, devorará el mundo entero, destruyendo todo a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese imperio. Luego otro rey surgirá, diferente a los otros 10, y derribará a 3 de ellos. Él desafiará al Dios Altísimo e irá acabando con sus santos y tratará de cambiar todas las leyes y las fiestas religiosas del pueblo de Dios. Amén. What scripture is that? That was Daniel, el capítulo entero de Daniel capítulo 7. Daniel 7. Ahora vamos para atrás Apocalipsis. Ahora cuando tú leas Apocalipsis vas a decir, ay, la Biblia misma se está explicando, se está interpretando. Por eso, para entender 13 hay que leer el 7. So, vamos al 13, mira lo que dice. So, el cuerno pequeño, ¿quién es? De ahí es el anticristo. Ahí, el cuerno pequeño es ese, de ahí va a salir el individual que es el hombre de pecado. Pero estaban hablando de 10 cuernos y entonces 3 van a ser quitados, removidos, destruidos y entonces, ¿verdad? Reemplacidos por aquel, el cuerno pequeñito va a tener más dominio sobre ellos. Sí, que cambiar hasta las leyes. Va a cambiar hasta las leyes, ¿verdad? Ok. Pues entonces eso es el reino, lo político. Todo esto, Todo es lo político. la bestia que sale del mar, Todo lo que vamos a ver eso es político. y no solamente político, la bestia que sale del mar es el sistema político. La bestia que sale de la tierra es el sistema religioso. Y ahí están las que dos ahí bestias. es donde viene el falso profeta. La segunda bestia, que es el sistema religioso, es el falso profeta. Sí, dice, será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. O sea, que esa es Los 42 meses, los 3 años y Exacto. medio. Y adorarán el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Son imperios, reinos, ¿quién las podrá, verdad, derribar, destruir? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora estamos viendo que posiblemente estamos hablando de los últimos 42 meses del periodo de los 7 años. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque es durante los últimos 42 meses que Él va a rebelarse, que Él va a cometer la blasfemia, que Él va a cometer la abominación desoladora. Los primeros 42 meses, paz, tranquilidad, seguridad, Israel está en prosperidad, está en bendición. Ok, vamos a la segunda de carta de Tesalonicenses, capítulo 2. La segunda carta a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a comenzar leyéndolo. La segunda epístola y el segundo capítulo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí vemos que la iglesia va a ser reunida con Cristo cuando Él venga en su segunda venida. Con respecto a la venida, ¿ok? Es segunda de Tesalonicenses. La segunda epístola, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra venida en griego es la aparecía, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Según el respecto a la aparecía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Quiere decir que la iglesia no es reunida con Cristo hasta que Él venga en su segunda venida. Cuando Él venga en su segunda venida es cuando la iglesia es recogida, reunida con Él. Ahí lo dice. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos,
que no os deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se hace sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que de su debido tiempo se manifieste. No te dejes equivocar con los que dicen que lo que está deteniendo al anticristo o el hijo de la perdición, el hombre de pecado, es el Espíritu Santo. Porque entonces a nosotros nos enseñaron que cuando el Espíritu Santo es removido de la tierra, entonces se va a levantar el anticristo. Eso no es correcto, porque ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿ok? A fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está deteniendo a este hombre de pecado de rebelarse? A este hombre de perdición rebelarse. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Puede ser el mismo Dios que lo está deteniendo. Puede ser el arcángel Miguel. Puede ser él mismo. ¿Okay? El mismo Satanás está escondiéndose, está esperando. Pero no es el Espíritu Santo, porque la equivocación es que el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra. Eso es antibíblico. El Espíritu Santo no puede ser removido de la tierra, porque el Espíritu de Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Al decir que el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra, eso es disparate. David dijo: ¿dónde me esconderé de su presencia? ¿Dónde huiré de su espíritu? Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo. Si preparo mi cama en la tierra, debajo de la tierra, ahí está Dios. Dios es omnipresente. Él no puede ser removido. El Espíritu de Dios va a estar aquí en la tierra. Así que en Puerto Rico se decía, bíblicamente nunca nadie lo pudo hacer, que eso era lo único que lo aguantaba el anticristo, era la iglesia, y cuando se viniera el rapto, pues iba a ir a la iglesia, entonces pues él se podía manifestar, pues ya está la iglesia. Exactamente. Decían eso. Pero mientras vamos estudiando esto, tú vas a ver que la iglesia siempre va a estar en la tierra. Sí, por eso, que estaba mal, era algo que estaba mal educando al pueblo. Sí, vamos a ver ya mismo que el Espíritu, la iglesia siempre va a estar sobre la tierra hasta que Cristo venga en su segunda venida, y eso lo leímos en la carta. No te equivoques, no te dejes perturbar, no te turbes, porque esto que está hablando, la venida del Señor, no puede ocurrir hasta que el hombre del pecado se revele primero, el hijo de la perdición. Entonces, a vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahí es que están diciendo que es la iglesia, que es el Espíritu Santo, pero no, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Alguien tiene que moverse para que el anticristo se revele al mundo. Ese alguien puede ser el ángel Miguel. Ese alguien puede ser el mismo Dios, que lo está hasta que él, en otra palabra, algo lo está deteniendo que se revele al mundo. Pero cuando ese algo se mueva, entonces él se va a revelar al mundo. Pero no interprete eso como que el Espíritu Santo tiene que ser removido de la tierra, o que la iglesia tiene que ser removida, porque vamos a seguir viendo en este estudio que la iglesia siempre va a estar. Mira lo que dice: solo al presente lo detiene hasta que al ver ese ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso era lo que Daniel estaba hablando, que al final del siglo el Señor viene y él va a dominar, y es el último reino que va a estar establecido sobre la tierra, y el que va a ser un reino que no tiene fin, que va a dominar, ¿verdad? Ok,
quiero que veas algo más. Impresionante, ¿verdad? ¿Ah? Cómo Dios le dio ese sueño sin saber él lo que iba a pasar. Esa visión es bien profunda. El libro de Daniel es bien profundo y la visión de Daniel es bien profunda porque es profético, porque es lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 13. Lo veía en el sueño, o sea... Quiero que vea algo más antes de brincar para atrás Apocalipsis 13. Y mira lo que dice, el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibirán el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, vamos para atrás, Apocalipsis 13. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver la segunda bestia que se levanta. Ok, el 13, estamos en el 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre de su tabernáculo. ¿Viste? Esto es lo mismo que está ocurriendo en Segunda de Tesalonicenses, es lo mismo que está ocurriendo en Daniel. Lo mismo que habló Jesús en Mateo 24, el hombre del pecado, el hombre inicuo, el hombre que decimos que es el anticristo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Estaba hablando blasfemia aún de los que están en el cielo. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Los judíos. Contra los santos. Yo no sé de ustedes, pero hasta ahora yo no me recuerdo, con todos mis estudios, donde los judíos son llamados santos. Los santos es la iglesia. Los santos son los que han sido santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Los santos siempre son la iglesia, los cristianos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlo. Lamentablemente, hermano, tengo que decirte malas noticias. Algunos de nosotros vamos a tener que morir por causa de Cristo. Está bien. Es ok. Es ok. Que pierda, ¿cómo dice? Que pierda la vida. ¿Cómo es? Mira, me el texto que decía que pierda la vida por mí. El que da su vida por mí, pues es digno de mí, ¿verdad? Reinará conmigo. Así es. Reinará conmigo. No en el cielo, reinará conmigo en la eternidad. O sea, que la perdamos y ganancia. Ajá. Dice, y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos, mira esto, nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ese texto te está diciendo que va a haber cristianos en el mundo, que va a haber personas en el mundo que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, que son salvos, que son santos, que son parte de los elegidos, pero no van a adorar la bestia. Mira lo que dice el 10. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada debe de morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vuelve otra vez a hablar de que hay una iglesia que está existiendo sobre la tierra, que hay santos, que hay elegidos. El mismo Jesús en Mateo 24 lo dijo. Si no fuera por los elegidos, o sea, si los días no fueran cortados, ¿quién se salvará? Dijo Jesús. Pero por causa de mis elegidos, yo cortaré los días. Numaré, en otras palabras, los días serán cortos. Y Jesús se está refiriendo que va a ser 3 años y medio, 42 meses. Lo mismo de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Hay de los moradores de la tierra porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Tiene poco tiempo, tiene 3 años y medio para perseguir a la mujer y su descendencia. Una pregunta. ¿Cómo yo les digo?
eso que no estaba el nombre escrito en el libro de la vida, ¿es en esos 3 años y medio? Sí, estamos hablando de los últimos 3 años y medio. Ajá. Estamos hablando de ese tiempo. Sí. Porque se le dio autoridad a la bestia para perseguir a la mujer, para perseguir por 42 meses, tiempo y mitad de tiempo. Por eso, pero esos que no estaban escritos, el nombre, son que están que van a estar en ese tiempo. Son los que adoran a la bestia. ¿Sabes? Los que están adorando a la bestia es porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y los que su nombre está escrito, pues no van a adorar, no van a ¿cómo es la palabra? Subyugarse a eso, no van a adorar a la bestia. Yeah. Estaba como confundida. Ok. So, vamos así, para terminar, vamos a seguir leyendo aquí. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo? Oh, el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ok? So, esta bestia es la que sale de la tierra. Este es el falso profeta. Este es un sistema religioso. La primera bestia era un sistema político y la segunda bestia un sistema religioso. ¿Por qué? Porque tiene la apariencia de un cordero, pero habla como dragón. Un falso profeta, ¿verdad? Dice, hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella y hace que la tierra, ¿te das de cuenta que dijo ella? ¿Te recuerda que hay 2 bestias que habló? Creo que fue Job, Leviathan y Behemoth. Leviathan es la bestia del mar y Behemoth es la bestia de la tierra. Leviathan es una bestia hembra y Behemoth es una bestia macho. ¿Ok? So, de eso hablamos. Nunca había escuchado eso. Ajá. Después yo te busco dónde está eso en la Biblia. Que hay una bestia que se llama Leviathan y hay una bestia que se llama Behemoth. Y Leviathan es la que sale del mar y Behemoth sale de la tierra. Y so dice, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que hace. Y se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorase. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. El número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ok. Eso cuando habla de que se le dio aliento a la bestia para que hablase y se vigile. No estar hablando de Elías, que ahora él está allá, para que le reconozca aquí en todos los lados, porque ahora estamos. Creemos que eso es lo que estamos creyendo. Que la imagen es AI, inteligencia artificial. Y según los otros días, estaba viendo que está intentando de crear un Dios que es inclusive para todos. Que están estableciendo todo eso. Pero de eso vamos a hablar. En este estudio vamos a estar medio una semana más o 2, ¿ok? Wow. So, vamos a hablar un poco más de la visión de Daniel y vamos a hablar de esta segunda parte, de esta segunda bestia. Amén.